Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 2 de abril del 2023. Ya estamos empezando la cuarta parte de este año 2023 y estamos empezando hoy lo que vendría a ser la Semana Santa. Un día como hoy, según la historia, se conmemora el día en que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, lo que se denomina la entrada triunfal o el Domingo de Ramos, según la tradición cristiana. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie de predicaciones en el libro de Marcos. Cronológicamente ya nosotros hemos pasado este acontecimiento y más bien estamos durante la semana, la última semana, mejor dicho, lo que ya sería la Semana Santa, según nuestro relato de Marcos capítulo 12. Y lo que vamos a estar viendo hoy es los últimos versículos de este capítulo 12 de Marcos, y luego empieza lo que es los últimos acontecimientos del capítulo 13, los últimos acontecimientos en esa semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso vamos a continuar nosotros con nuestro relato bíblico, con nuestra enseñanza y con nuestro mensaje de edificación y de salvación. Así que en esta mañana les pido que tengan una Biblia en la mano, que tengan un cuaderno de notas, pero también que me acompañen en una palabra de oración. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de abrir tu preciosa palabra. Pero ante todo también, Señor, queremos abrirte nuestros corazones y pedirte perdón, Señor, por todo pecado, por toda oportunidad, Señor, en que hemos transgredido tus principios, tu palabra, tus leyes, Señor. Y pedirte, Padre, que nos limpies de todo pecado, de toda maldad. Señor, no queremos que nada interfiera realmente en este tiempo y todo el transcurso de nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, de que aún tenemos esta humanidad que muchas veces, Señor, no nos permite vivir como tú anhelas, como tú quieres. Por eso, Padre, te damos gracias, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso, Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, para hallar gracia y socorro oportuno, y pedirte que nos limpies con tu preciosa sangre una vez más, y poder, Señor, convertirnos en instrumentos efectivos en tus manos, para que muchas personas que no te conocen puedan conocerte. Úsanos, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú arranques, que quites, que, Señor, oh Padre, desarraigues todo velo de incredulidad, de religiosidad, de mentira, de duda, de las mentes y los corazones de las personas que están viendo este mensaje y que lo verán posteriormente, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, sea arrancando, Señor, de sus mentes y sus corazones estas influencias espirituales que no les permiten, Padre, ver tu mensaje, recibir tu mensaje de misericordia y de amor. Y, Padre, pasen realmente, como dice tu palabra, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de tu luz, y se conviertan en testigos de tu infinito amor y de tu infinita misericordia. Padre, creemos que así será, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos te conozcan. Por eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Y en esta mañana vamos a tener la lectura
lectura del pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, que nos habla de lo que sucedió en Israel cuando Jesús estaba frente al arca de las ofrendas allí en el templo, y se reconoce o se titula lo que es la ofrenda de la viuda. Así que en esta mañana el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Realmente es un reto, un desafío poder compartir la palabra de Dios, y cuando nosotros leemos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, sobre todo en estos versículos, a veces podemos de repente pensar de que no hay mucho que decir, pero Dios es tan bueno y su infinita misericordia está presente para cada uno de nosotros, que siempre tiene una enseñanza para poder nosotros ser bendecidos en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Así que vamos a leer estos 4 versículos. Así que les pido que me acompañen en esta lectura. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Y dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Hasta aquí la lectura de la preciosa, poderosa palabra de Dios. Y bueno, continuamos con todo este tiempo de enfrentamientos, de confrontación que el Señor Jesús está teniendo en esta última semana de vida terrenal. Decíamos hace unas semanas que ya el Señor se enrumba hacia Jerusalén para ser escudriñado, como lo era el cordero del sacrificio. Tenía que ser revisado minuciosamente y ver de que fuera sin tacha, sin mancha, sin ningún tipo de defecto, para poder ser presentado como una ofrenda por el pecado. Porque estamos hablando que el pueblo de Israel estaba a puertas de justamente celebrar el día de la Pascua, el día del sacrificio del Cordero por el pecado de todo ser humano, de todo pecador, porque todos hemos pecado y estamos separados, destituidos, desvestidos, como nos dice el original, de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitan ser cubiertos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo lo anterior, todos esos corderos, todos esos sacrificios, eran simplemente sombra y tipo de lo que vendría a tener su cumplimiento justamente en esta última semana. Porque el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, iba a ofrecerse voluntariamente por el pecado de toda la humanidad. Y esas son las buenas noticias, de que nosotros no tenemos por qué sufrir las consecuencias del pecado. El pecado nos separa de Dios, ha hecho un cisma, una división que no se puede cruzar entre Dios y el hombre. Pero para eso Jesús vino, para dar su vida en la cruz y trazar un puente para que tú y yo
y la humanidad entera pueda tener acceso a la presencia de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, desnudados de la gloria de Dios. Y también nos dice que la paga del pecado es muerte, es separación, es vivir separado de Dios. ¿Y en qué lugar? Bueno, la Biblia, como ya lo hemos dicho muchas veces, nos habla solamente de dos lugares donde el hombre puede ir después de haber muerto, de haber sido separado de este cuerpo físico, y su espíritu vuelve a la presencia de Dios, el cual Dios se lo dio para que sea un ser viviente, cuando relata el libro de Génesis, ¿no? Entonces, el hombre está separado de Dios. La paga del pecado es muerte, es separación. Muerte en la Biblia no es exterminio total. Muerte en la Biblia significa separación. Por eso cuando uno muere físicamente, su cuerpo inerte queda, pero su espíritu sale del cuerpo y enfrenta una nueva etapa en la eternidad, porque el espíritu es eterno. El espíritu no muere y guarda todas sus facultades, guarda todos sus recuerdos, guarda todo ese bagaje que ha recibido a lo largo de su vida. Y por eso es importante de que el hombre tenga un encuentro con Dios, que el hombre nazca de nuevo, como nos dice la Biblia. Y nace de nuevo cuando le ha entregado su vida a Cristo Jesús, cuando se ha arrepentido de sus pecados y le ha invitado a entrar en su corazón, en su vida, para que él a partir de ese momento se convierta en su Señor, que tenga el control absoluto de todas las áreas de su vida, y su Salvador. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos un llamado a recibir a Jesús, la persona no solamente lo acepte como su Salvador, es decir, ya me libra del infierno, de ese lugar terrible, que por la eternidad y hasta la eternidad albergará a las personas que han rechazado el Evangelio de Cristo, que han rechazado la salvación eterna, para poder tener acceso a la presencia de Dios, ese lugar en la eternidad donde Dios mora. Pero Dios es justo y Dios no cohabita, no mora donde hay pecado. Por eso que el hombre tiene que ser limpiado de sus pecados para poder tener acceso a la presencia de Dios. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. Esas son las noticias. La noticia, hermano, que tú no tienes por qué irte ese lugar de momento. Dios ya ha provisto esa solución para el pecado, aquello que te separa de Dios. Por eso tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. Él ocupó el lugar que tú y yo y la humanidad entera merecíamos por causa de nuestro pecado, pero Él, inocente y sin pecado, ocupó ese lugar. Eso es lo que conmemoramos en esta Semana Santa. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pero aquí vemos como que hay un paréntesis en esta semana de conflicto. Vemos aquí que Jesús está ahí en el templo, como lo hemos leído, ¿no? Y Jesús está observando a que estas personas, donde el pueblo llega a presentar sus ofrendas. Y vamos a ver un poco de este lugar. Este lugar era probablemente una sección o de un salón ubicado en uno de los pórticos del atrio de las mujeres. El templo tenía el atrio de las mujeres, el patio de los gentiles, donde solamente la gente llegaba a ese lugar y ya no tenía acceso a poder seguir avanzando. Entonces estaba el atrio de las mujeres dentro del mismo templo. Y en este lugar donde estaba esta arca había como una cantidad de 13 vasijas o receptáculos con bocas en forma de trompeta para recibir
los distintos tipos de ofrendas, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos de que hay diferentes tipos de ofrendas que Dios establece para que el pueblo de Dios pueda presentar en el tabernáculo, o en este caso ya ahora en el templo. Entonces, lo que sabemos es de que se requería, y esto es muy interesante, que los contribuyentes declararan el monto de su donación y su propósito. Es decir, cada persona iba avanzando y decía, estoy dando 100 soles y esto lo doy por esta razón, ¿no? Porque había ofrenda de acción de gracias, había ofrenda por el pecado, había un tipo de voto. Entonces ellos tenían que especificar el motivo de su ofrenda para que de alguna manera eso diera testimonio del tipo de ofrenda que estaba recibiendo, que se estaba entregando, porque como hemos dicho, había diferentes tipos de ofrendas que se presentaban en el templo, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento. Entonces, al declarar, ellos estaban dando reporte de ese tipo de ofrenda y la cantidad, porque había un mínimo requerido. Aún en el sacrificio por el pecado, en la Pascua, las personas más pobres, los que no tenían recursos, presentaban 2 tórtolas o 2 palomas o 2 palominos. Es decir, hermanos, había toda una escala, por decirlo así, ¿no? Y entonces la gente que era conscientemente, que tenía los recursos, presentaba un cordero, presentaba un becerro, qué sé yo, pero las personas más pobres, los que no tenían recursos, podían cazar o comprar por unas pequeñas monedas casi insignificantes una paloma y presentarla como sacrificio, porque tenía que ser un animal, porque esa sangre tenía que ser derramada como expiación para cubrir el pecado de la persona, del oferente que estaba presentando esa ofrenda en obediencia a lo que Dios establecía en su palabra. Y esto nos habla de que nadie podía presentarse con las manos vacías delante de Dios. Nadie. Es decir, desde el más pobre hasta el más rico, tenía que cumplir con ese requisito, porque la sangre tenía que ser derramada para poder de esa manera ser justificado, ser limpiado de su pecado, ser borrada su maldad de esta persona que en fe estaba presentando ese sacrificio. Entonces, lo que quiere decir es de que todo el mundo ha cometido pecado. Y si alguien quiere ser librado de esa condenación, tiene que presentar ese sacrificio que, como decíamos, era tipo y sombra de aquel sacrificio que Jesús, en un momento de la historia, iba a presentar como sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, y como ofrenda, porque Él fue el sumo sacerdote que nos representaba a nosotros y también como la ofrenda perfecta por nuestro pecado. Por eso Hebreos dice de que por una ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Ya no hay ningún otro tipo de ofrenda que nos pueda justificar, que nos pueda limpiar delante de Dios. Por eso, hermanos, amigos, es importante que tú le entregues tu vida a Jesús, que creas que Él ocupó ese lugar en la cruz del Calvario, en tu lugar, porque nosotros sí merecíamos el castigo por nuestro pecado, pero Él se puso en nuestro lugar. Entonces, ahora todavía no ha llegado el momento de presentar el cordero pascual o cualquier otro animal que según la capacidad de cada uno tenía que ser presentada por el pecado en la Pascua. Jesús estaba supuestamente una semana antes o durante el transcurso de esa semana, todavía no había llegado la Pascua, todavía no había llegado la preparación, y está la gente yendo normalmente al templo a presentar sus ofrendas. Y entonces, como hemos dicho, los contribuyentes tenían que declarar y presentar la ofrenda, porque también
había algo que estaba reglamentado. Tenía que ser una ofrenda mínima. Como decíamos, en el caso del pecado, era una paloma. Una paloma, y todo el mundo tenía acceso a ese animalito. Podía cazarlo, podía comprarlo por una pequeña moneda. Jesús mismo va a decir en Mateo capítulo 6 de que si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, de las palomas, no que se compran por una pequeña moneda, y es más, había como una especie de un combo, comprabas una y te regalaban otra, ¿no? Entonces dice, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto mayor cuidado, protección y provisión tiene Dios para nosotros? Eso nos habla del amor de Dios, de la valía que tenemos para Dios. Y por eso el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcamos, que todos tengamos esa oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Y por eso predicamos, por eso anunciamos las buenas noticias. Porque, amigo, hermano, Dios no quiere que tú vayas a una eternidad sin Dios. No existe el purgatorio. No existe un lugar donde tú vas a estar en un determinado tiempo y luego te vas al cielo. No es así. Ya está estipulado que el hombre muera y después de eso el juicio. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay ninguna otra oportunidad. Por eso es urgente que demos este mensaje de salvación. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, dice el Señor en su palabra. Pero Jesús estaba observando este acontecimiento. Jesús estaba delante del arca, donde probablemente podía ver a toda la gente transitar y echar sus ofrendas. Y nos dice aquí que mientras Jesús estaba mirando al pueblo que echaba el dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, claro, porque él escuchaba lo que decían y lo que depositaban. Tenían que decir la cantidad y tenían que decir la razón. Entonces de repente muchos decían, gracias Señor, yo te presento esta ofrenda porque tú me has bendecido grandemente, porque mis negocios han prosperado, porque mi familia está sana, y presentaban una ofrenda y decían, estoy dando 100 denarios, 1000 denarios. Entonces demostraban de que daban esa cantidad porque tenían mucho dinero. Y está bien, qué bueno que podamos darle al Señor de la abundancia de lo que Él nos da. Pero, sin embargo, Jesús llama en particular la atención a esta mujer. Versículo 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Dice, vino una viuda pobre. Entonces, vemos aquí una situación en particular. Indudablemente, Jesús pudo identificar a esta mujer. Al verla, se dio cuenta de que era una mujer viuda. No sé si de repente en esos tiempos era como ahora, que cuando una persona perdía a su esposo, andaba de negro, enlutada, o tenía algún tipo de muestra en su vestidura que demostraba que esta persona era una persona viuda. Entonces Jesús se dio cuenta inmediatamente de que era una viuda, y era una viuda pobre. Es decir, no solamente tenía una vestimenta en particular, sino que de repente esa vestimenta demostraba más de lo que podía uno intuir. Es decir, de repente su ropa estaba rasgada, estaba descuidada, y también al declarar la cantidad de dinero se pudo ver de que no tenía muchos recursos. Pero algo mucho más importante, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, recibe ahí una revelación en su espíritu y dice, esta mujer es pobre.
es pobre, pero luego también en el versículo 44, en el último versículo dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Es decir, estaba en una situación paupérrima, no solamente una mujer pobre, sino que aún siendo pobre, dio todo lo que tenía. Y dice, todo su sustento. Ahora, lo mínimo que podía dar una persona como ofrenda era una pequeña moneda. Dice aquí que echó 2 blancas. 2 blancas. Es por decirlo en nuestro contexto, echó 20 céntimos. Tenía 2 monedas de 10 céntimos. Lo mínimo que podían dar en ese momento como ofrenda era una moneda de 10 céntimos, por decirlo así. Lo que equivalía, estas 2 blancas, equivalía a la mitad de 1 centavo. O sea, no era ni siquiera 1 centavo. Era la mitad de 1 centavo. Era la moneda más pequeña que se encontraba en circulación. Es como decía para nosotros 10 céntimos, la moneda más pequeña. Y representaban la contribución mínima. ¿Por qué? Porque no se podía dar una moneda menor. No había moneda de 1 centavo ni de 5 centavos como antes había aquí en el Perú, en nuestro país. Entonces, echó 2 monedas de 10 céntimos. Ahora, lo mínimo que podían dar de ofrenda era 10 céntimos. Hermanos, a veces 10 céntimos nos encontramos en la calle, o a veces otros ni nos perdonan 10 céntimos, ¿no? Cuando vas a subir a un micro y te faltan 10 céntimos, te hacen un lío porque te faltan 10 céntimos. Pero el asunto es de que esta mujer no solamente dio lo mínimo, sino que dio otra moneda más. Esos otros 10 céntimos representaban todo lo que tenía. Es decir, se quedaba con 10 céntimos, nada más. Antes uno con 10 céntimos podía comprar un pan, ahora ya no. Ahora un pan cuesta 30 céntimos. ¿Me entiende? Esta mujer, dice el Señor Jesús, que dio todo, se quedó sin nada. Es decir, no solamente le dio a Dios lo mínimo que se podía esperar dar, sino que dio todo. Ahora, es interesante que nosotros podamos ver la situación de una viuda, porque dice aquí que era viuda pobre. Vino una viuda y encima que era viuda, era pobre. Es decir, su situación era extrema. Ya el ser viuda era un problema en los tiempos de Jesús, y creo que lo es también en este tiempo. Entonces, la situación de las viudas era muy complicada. Primeramente, habían perdido su identidad, por decirlo de alguna manera, porque la representaba el esposo. El tener su esposo era aquel que la sustentaba, aquel que la cuidaba, que la protegía, le daba seguridad, le daba estabilidad económica, emocional a la viuda, a esta mujer. Entonces, al perder a su esposo, esta mujer se quedaba en el aire. Y mucho peor si no tenía hijos, si no tenía quien velara, cuidara por ella. Entonces, por eso, el Señor ya en el Antiguo Testamento, y nosotros podemos ver algunos pasajes en Deuteronomio, por ejemplo en Deuteronomio 10, versículos 17 y 18, en Deuteronomio capítulo 24, versículos 19 al 21, y sería bueno que usted tome nota, ¿no? Y Deuteronomio 26, versículos 12 y 13, repito, en Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18, Deuteronomio 24, versículos 19 al 21, Deuteronomio 26, del 12 al 13, el Señor le dice a Moisés, mira, estas leyes tienen que ser cumplidas
por el pueblo de Israel, porque eran leyes dadas a favor de los extranjeros, a favor de las viudas, a favor de los huérfanos. Entonces está hablando de lo que tenía que hacer la gente que tenía recursos para poder amparar, poder ayudar a estas personas que estaban desvalidas, descuidadas, desprovistas. Pero Dios en su misericordia le dice al pueblo que también tiene que contribuir de alguna manera, porque son parte de su pueblo, son parte de la familia, de sus paisanos, y no podían tampoco ellos ser indolentes, no podían voltear su cara y dejarlos sin algún tipo de recurso. Entonces Dios dicta leyes a favor de una viuda por su misma situación. Estaban desamparadas, estaban en una etapa de inseguridad, en una etapa en que no se sabía qué iba a ser del futuro de cada una de estas personas. Entonces Dios tiene cuidado, Dios promulga esas leyes, y cuando es una ley es algo que no puede quebrantarse, no es algo, hermanos, que es optativo, sino que tiene que establecerse, porque Dios tiene cuidado. Y esto nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, de cómo Dios quiere realmente amparar al desamparado. Ahora, Dios también nos muestra en el Salmo, los Salmos, en el Salmo 68, 5 y en el Salmo 146, versículo 9, Dios nos habla de que Él es el sustentador de las viudas, de los desamparados, de los huérfanos. Es decir, Dios mismo establece de que Él va a tener cuidado de cada uno de ellos. Y creo que esta mujer que está siendo observada por Jesús, se ha apropiado de la palabra, se ha apropiado de esa promesa. Y por eso en fe, en dependencia total de Dios, le entrega todo lo que tiene. Porque sabe, está convencida. No sabemos cuánto tiempo esta mujer ha estado viuda. Indudablemente que no tiene hijos, porque si no, no mostraría signos de pobreza. Y Jesús no lo hubiera dicho. Y Jesús siempre dice la verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Entonces esta mujer estaba totalmente desamparada y dio todo lo que tenía. No tenía hijos, no tenía alguien que velara por ella. Estaba totalmente y humanamente desprovista. Ahora es interesante ver de que ya Dios en su palabra nos muestra en algunos pasajes también del Antiguo Testamento situaciones con viudas, pero que tienen un encuentro con hombres de Dios, que tienen un encuentro con profetas que venían y daban mensaje de parte de Dios. Y las que podemos recordar y las que más conocemos, quizás tú también conoces y has leído en las Escrituras, vamos a encontrar a la viuda de Sarepta, ahí en Primera de Reyes capítulo 17, versos del 8 al 24, prácticamente todo el capítulo 17, nos habla del profeta Elías, que fue sustentado por una viuda, que Dios ordenó a esta viuda que lo sustente. Y es interesante que esta mujer no tenía casi nada. Dice que tenía un puñado de harina, un poco de aceite, y fue a recoger unos leños para cocer esa harina, hacerse unos panes, comer ella y su hijo y esperar morirse. Y llega este profeta, que era la autoridad, que era el hombre de Dios, y le da una palabra.
y le dice, dame a mí primero. Y después tú prepárate un pan para ti y tu hijo, porque así dice Jehová, la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que vuelva a caer lluvia sobre la tierra. Y esta mujer le creyó y vio el sustento, vio la provisión de Dios, vio el cumplimiento de esa palabra que el profeta declaró sobre su vida. Vio que esa harina se multiplicó. Hermanos, quizás esta mujer recordó ese acontecimiento y dijo, yo seré provista como esa viuda, como la viuda de Sarepta, porque yo creo que Dios es fiel. Y le entregó todo, entregó parte para el sustento de este hombre de Dios. Y Dios cumplió su palabra. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Cuando tú haces la parte que te compete, Dios hará lo que le compete y lo que muchas veces nosotros no podemos. Es imposible creer de que un puñado de harina se va a multiplicar, de que un poco de aceite va a dejar de fluir. Pero esta mujer le creyó y vio la multiplicación. Y yo estoy seguro de que esta viuda también vio que luego empezaron a venir los recursos sobre su vida. Dios abrió canales de provisión, porque Dios es fiel a su palabra. Yo sé que Dios te está hablando en esta mañana, de alguna manera. Quizás tú eres una mujer luchadora, una mujer sola, que no tienes esposo. Quizás tu esposo te abandonó. Quizás se divorció de ti, te dejó por otra mujer. O quizás murió. Quizás no tienes a tus hijos cerca. Y tú no quieres importunarlos. Tú no quieres molestarlos. Y tú estás trabajando. Y quizás no vaya bien en tu negocio. Quizás no tienes un trabajo estable. Pero Dios te dice en esta mañana que cuando tú apuestas por Él, Dios nunca te dejará ni te desamparará. Él dice que los que esperan en Él no serán nunca avergonzados. O quizás tú digas, bueno, yo no soy viuda, soy madre soltera, qué sé yo, o el esposo que tengo, de repente es un cero a la izquierda, no me pasa absolutamente nada, se gasta el dinero tomando, divirtiéndose, pero a mí no me compran ni siquiera un pantalón, una blusa, un par de zapatos. A las justas me da lo que se le antoja muchas veces, teniendo los recursos, me da lo que a él le parece, ¿no? Y todavía se da por ¿cómo se llama? Todavía dice, wow, ¿qué más quiere que te estoy dando, no? Se da por bien servido. O te exige, te dice, no, ¿dónde está mi plato de comida? Como si hubiera dado, pues, realmente estuviera, como se dice criollamente, parando la olla, ¿no? Pero no da nada, o da muy poco, y espera porque se le sirvan manjares en la mesa. Y tú dices, este pozo más no es de carga que de sustento. Es como si no lo tuvieras, es como si realmente estuvieras viuda. Pero Dios en su misericordia bendice y multiplica, porque tú, si eres una mujer de Dios, has decidido depender de Dios, has decidido entregarle todas las áreas de tu vida, y Dios está honrando esa fe que tú tienes. Pero quizás tú no seas ni lo uno ni lo otro. Es más, de repente tú ni siquiera eres una dama, una mujer, una madre, sino eres un hombre. Sí, un hombre. De repente tú eres un hombre viudo, un hombre solo. Pero igualmente tienes que depender de la gracia, de la misericordia de Dios. Ahora, no solamente era la única viuda que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sino que vemos el caso de Noemí en el libro de Ruth. Entonces vemos ahí en Ruth capítulo 1, versículo 5, que esta mujer, Noemí, había perdido a su esposo y luego
también tenía 2 hijos, Mahalón y Kehelión, y esos 2 hijos suyos también mueren. Es decir, se queda totalmente en el desamparo, porque una viuda podía tener el recurso de sus hijos, pero si se quedaba sin hijos, entonces ahí sí estaba totalmente arruinada su vida. Pero nos habla de que Ruth, una moabita, una mujer que no era del pueblo de Dios, aceptó a Jesús, aceptó a Dios como su Dios. Era una mujer pagana, pero aceptó al Dios de Noemí como su Dios. Y luego Dios honra esa fe. Y Noemí se convierte en una de las tatarabuelas de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Entonces vemos que Dios honra a las viudas. Dios bendice a la viuda. Mira, tú puedes ser una viuda, pero Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida. Dios puede hacer de que tu nombre sea recordado, porque tú también has decidido poner tu fe en el Señor. Y tu descendencia será bendita y poderosa sobre la tierra. Los hijos de tus hijos, tus nietos, serán bendecidos, prosperados, porque tu fe ha sido depositada en el lugar correcto. La fe es llevar a cabo una acción correspondiente. Esta mujer fue al arca de las ofrendas y demostró su fe con un acto. No es solamente creer en la mente y en el corazón. Esa fe te tiene que llevar a cumplir, a hacer algo, a hacer tu parte, ya sea rendirte en servicio, ya sea en dar algo, tu tiempo, tu dinero, o lo que Dios ha puesto en tu mano, o el talento, la capacidad que Dios te ha dado, ponerla a su servicio, porque no es solamente dinero, no es solamente eso. En verdad Dios es dueño de todas las cosas. Ahora, era tan importante para Dios que las viudas, que aún Jesús siendo Dios, tiene que confrontar a los escribas y a los fariseos. Ahí hemos encontrado el relato de Mateo capítulo 23, versículo 14, y lo encontramos también nosotros en Marcos, que Él le llama la atención a los escribas, a los fariseos. Ahí en Mateo capítulo 23, versículo 14, les está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús está condenando la actitud de estos hombres que desvalijan a las viudas, que le quitan lo poco que tienen. Y es interesante que esta mujer se presenta delante del arca y le da en el templo, deposita su ofrenda en el templo. Esto nos habla de muchas cosas que son importantes, hermanos amados. ¿Cuánto el diablo nos ha engañado y nos sigue engañando, diciendo de que no debemos darle a Dios? Porque si damos la ofrenda, si damos el diezmo, es para que los líderes religiosos, los pastores, los sacerdotes, se den la gran vida, ¿no? Eres un tonto, estás dando para que ellos tengan y tú te estás muriendo de hambre. Pero vemos que esta mujer no pensaba de esa manera, porque ella sabía que al dar aún en el templo, como dice el libro de Hebreos, y era parte del conocimiento del pueblo hebreo, que, como va a decir el autor de los Hebreos, si bien es cierto, se está dando a hombres acá en la tierra, sin embargo, la realidad es que se le está dando al Señor. ¿Por qué? Porque esos hombres en la tierra pueden hacer mal uso inclusive de esos recursos.
pero Dios ve tu corazón. Cuando tú le das a Dios, Dios honra tu ofrenda. Es, hermanos, cuando la ventana de los cielos se abre sobre el oferente. Por eso el Señor en Malaquías dice que no le robemos, dice que le demos, porque Él abrirá la ventana de los cielos sobre toda persona que le da a Él. Él va a derramar bendición hasta sobreabundar. Por eso que la actitud de esta mujer no es, no, yo no voy a dar en el templo, o voy a dar la mitad, tengo 2 monedas de 10 céntimos, pero yo voy a dar la mitad porque si lo doy, estos se dan la gran vida con este dinero que yo les doy. No pensó eso. Él dijo, a mí no me interesa lo que hagan estos hombres con este dinero. Yo se lo estoy dando para Dios y ellos se la verán con Dios. Ellos arreglarán cuentas con Dios en aquel día en que estén frente a su presencia. Pero cuando yo esté frente a la presencia de Dios, Dios ve mi actitud. Dios ve que estoy dando con corazón íntegro. Dios ve que estoy rindiéndole a Él todo mi ser, toda mi vida. Porque, hermanos, el dinero representa también parte de nuestra vida. Es decir, cuando usted da horas de trabajo, parte de su vida, haciendo un esfuerzo físico o mental en un trabajo, y usted luego le pagan por ese tiempo y por ese esfuerzo mental o físico, es decir, ese dinero representa parte de su vida. Por eso, hermanos, cuando decimos, Señor, estoy entregando mi vida, Señor, es tuya, y retenemos lo que le pertenece a Él, lo que Dios nos demanda en su palabra, darle parte de nuestros bienes, estamos reteniendo parte de nuestra vida. Estamos diciendo que, Señor, esto no te pertenece. Señor, esta área de mi vida no es tuya. Y no estamos siendo veraces. No estamos siendo sinceros con Dios. Porque parte de nuestra vida no la estamos entregando. ¿Me entiende la figura? Querido amigo, hermano, Dios no necesita el dinero, ciertamente. Pero Él dice, hijo mío, dame tu corazón. Es decir, entrégame tu voluntad. Entrégame todo tu ser. Y parte de nuestro ser está también en los bienes materiales que ciertamente recibe por nuestro sustento. Por eso vivir en este mundo material. Pero dale, estamos diciendo, Señor, yo no dependo de esta moneda. Señor, yo no soy esclavo del dinero, sino, Señor, tú eres mi sustentador. De ti dependo. No dependo de esta moneda, no dependo de esta cantidad de dinero. Dependo de ti. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Le entregó todo, porque ella dijo, Señor, no hay justo desamparado que mendigue pan y que su descendencia no sea sustentada por ti. Recordaba esas palabras también de David. Entonces dijo, Señor, yo no voy a mendigar pan. Señor, yo confío en ti. Yo te entrego. Entonces Jesús, por eso, como Dios, llama la atención fuertemente a estos religiosos. Hermanos, ¿cuánto daño hace la religión? La religión explota. La religión es como una sanguijuela. Pero nosotros no te estamos hablando de religión. Te estamos hablando de una relación con el Dios vivo y verdadero. Porque esta mujer decidió tener una relación sincera y con Dios. Una relación y una dependencia total de Dios. Y eso es lo que realmente tiene que hacer la iglesia. Porque, hermanos, realmente, quien representa a esta viuda, o mejor dicho, si hacemos un paralelo, esta viuda está representada, o también podríamos decir que es la iglesia. Representa a la iglesia,
a la iglesia del Señor comprada con su sangre. Esa iglesia que realmente le dice, Señor, mi vida te pertenece, te entrego mi vida. Tú eres el Señor, tú eres el que tiene el control absoluto de mi vida. Señor, yo voy a depender absolutamente de ti y de nadie más, porque yo soy un peregrino en esta tierra. Señor, desnudo vine a esta tierra y desnudo me iré de esta tierra. Señor, yo no puedo retener nada porque no me lo voy a llevar. Y mi vida está escondida en ti. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de la tierra y de su plenitud. Señor, tú eres el verdadero dueño. Y si yo tengo esa relación contigo, estoy teniendo acceso a toda esa riqueza, a todo ese potencial que tú tienes por causa del pacto. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mi pobreza te pertenece a ti y tus riquezas me pertenecen a mí. Por esa relación de padre e hijo, de esposo a esposa. Porque el Señor dice, yo soy esposo de las viudas y de las desamparadas. ¡Qué precioso! Y ese esposo está vigente. Él dice, yo soy el que soy. Yo estoy siempre presente. Yo tengo todos los recursos. Yo nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. ¡Qué precioso! Y hermanos, la iglesia representa a esa viuda. Hermanos, hay algo que nosotros, hay un curso, como digo a veces a los hermanos, del cual nunca nos vamos a graduar. Es el curso de la dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios. Y esta mujer dijo, yo voy a depender de Dios, como lo hicieron las otras mujeres, las otras viudas que hemos visto también nosotros en este pequeño relato. La viuda de Sarepta, Noemí, la viuda. Noemí aplicó todos los principios de la palabra, orientó a Ruth, le dijo, mira, vas a hacer esto porque la ley dice esto. Fueron mujeres que se sometieron a la voluntad de Dios y vieron el fruto. La iglesia tiene que someterse a toda la palabra de Dios para ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Promesas de protección, de sustento, promesas de seguridad, promesas que me cansaría o me quedaría el tiempo corto de poder nombrar de lo que Dios establece para su pueblo, para su iglesia. Entonces, esta viuda representa a la iglesia. Es iglesia que ahora retiene, es iglesia que no vive para Dios. Es iglesia que se aferra a lo material, como si de eso tuviera que depender su subsistencia. Por eso, hermanos, en este tiempo que está por venir, el enemigo astutamente a la gente que no conoce a Dios, cuando venga la gran tribulación, le pondrá un sello para que no puedan comprar ni vender, para que sigan dependiendo de lo material. Pero nosotros, la verdadera iglesia del Señor, sabemos que no dependemos de lo material. Sabemos que el hombre no solamente de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios ha dicho que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Él siempre nos sustentará con su diestra de justicia. Así que la iglesia es una iglesia que depende de Él, que ha depositado su confianza total, completa en Dios. Dice, el dinero no es mi siervo, es mi esclavo, y yo lo rindo. Y Dios es el que me sustenta, me cuida, me protege. Ahora, hermanos, Jesús sabía de la condición de las viudas. Por eso que Él resucita al hijo de la viuda de Naín, era su único hijo, y se compadece de esta mujer. Detiene ese féretro. Esto se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15. Lucas 7, del versículo del 11 al 15. Y resucita ese muchacho. Hermano, hermana, cuando tú dependes de Dios, Dios imparte nueva vida en ti.
Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace que tu ruina, tu duelo se convierta en tiempo de fiesta, de alegría, porque no se acaban las cosas cuando tú dependes de Dios, cuando tú recibes una palabra de Dios. Dios da vida, porque sus palabras son espíritu y son vida. Él te da nuevas oportunidades, Él te da nuevas capacidades para poder seguir avanzando. Él es el Señor de la iglesia. Aún María, su madre, también era una viuda. Vemos en el relato bíblico, en el Nuevo Testamento, que llega un momento en que José ya no aparece. Y supuestamente Jesús, como el hijo mayor, tenía que hacer caso, tenía que atender a las necesidades de su madre. Pero él se encarga de los negocios de su padre. Y luego María, pues tenía otros hermanos que podían ver por ella. Así que indudablemente que la sustentaban y la cuidaban. Pero Dios también tiene una protección especial, espiritual, porque es importante, hermanos, que así como prospera nuestra alma, seamos prosperados en todo. Por eso Jesús, ahí al pie de la cruz, le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Porque Juan era el siervo amado del Señor. Y entonces dice que a partir de ese momento, él la recibió en su casa. Claro, luego se convertirían también los hermanos de Jesús. Luego aparecerían también en el aposento alto con los 120. Judas fue uno de ellos, que luego va a escribirnos una carta. Entonces, si bien es cierto, él le encargó a alguien que era consciente de todo lo que Dios había declarado en su palabra para que la sustentara. Pero indudablemente, también luego los hermanos, al conocer al Señor y ser conscientes de su responsabilidad, asumirían también esa tarea importante de sustentar, de velar, de edificar su vida espiritual. Luego vemos nosotros a lo largo de todo el proceso de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo le va a dar a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, le va a dar ciertas pautas de cómo tratar a las viudas que realmente lo son en la iglesia. Porque, hermanos, Dios tiene cuidado. Y porque yo lo veo así, la viuda simboliza a la iglesia. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. La novia representa a esa iglesia que espera la venida del esposo. Y Jesús viene pronto, pero viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que ha entrado en el proceso. Una iglesia que ahora supuestamente está viuda porque no tiene alguien físicamente que vea por ella. Hermano, la iglesia depende única y exclusivamente del Señor. No depende del Estado, no depende de ningún otro recurso. Otras iglesias de repente sí dependen del Estado y les dan sustento, les dan donaciones. Pero la iglesia real, la verdadera, la iglesia comprada por la sangre del Señor, no recibe ningún tipo de beneficio. Es decir, la iglesia depende de Dios y ve el fruto de su trabajo, de los recursos que Dios le da, de las capacidades que el Señor le da. Entonces, nosotros tenemos que comprar con nuestro propio dinero locales, tenemos que comprar con nuestro propio dinero que el Señor nos provee y que muchos hijos de Dios que son fieles y conscientes dan para alquiler, para que haya alimento en su casa, como dice el Señor. Pero, hermanos, para que haya alimento tiene que haber provisión. Tiene que haber alguien que prepare.
Y quien prepara el alimento espiritual, quien da ese alimento que va a sostener a la iglesia, a los miembros de la iglesia, es un siervo de Dios, un hombre llamado específicamente para eso. Pero si no hay recursos, ¿qué podemos darle de comer? ¿Qué podemos darle de sustento? No solamente hablo de un mensaje, sino también de ayuda social, de darle a los pobres, de ayudar a personas que, como en el caso de las viudas, como lo va a decir Pablo a Timoteo, deben ser sustentadas los que realmente lo son. Yo sueño y creo que veré que nuestra iglesia tendrá una planilla especial para las viudas que realmente lo son, porque nuestro corazón está en deseo de poder cumplir con todo lo que Dios nos muestra en su palabra. Pero hermanos, tiene que haber alimento en la casa de Dios. Por eso es importante que el pueblo de Dios sea fiel a Dios, cumpla con lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, Dios tiene un propósito para tu vida, iglesia. Dios te dio la salvación. Dios ha provisto lo más maravilloso, la vida eterna. Dios quiere que tú disfrutes de ella, de esa relación. Hermano, amigo, tú no puedes mantenerte dependiendo de algo específico. Lo que nos muestra este mundo es que todo es pasajero. Tenemos que ver simplemente las mismas situaciones que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Esta situación de pandemia, gente que tenía recursos, negocios, dinero, trabajo, en un momento dado lo perdieron todo. Perdieron sus familiares. Las mujeres perdieron a sus esposos, perdieron a sus hijos. Y ahora se encuentran de repente en una situación muy, muy trágica. Pero Dios quiere que tú dependas de Él, porque Él siempre estará para ti. Dios es real y Dios quiere que tú tengas esa relación con Él y disfrutes de su cuidado, disfrutes de sus promesas. Dios quiere tener cuidado de ti, pero tú tienes que dar ese paso de fe. Esta mujer dio ese paso de fe. Dijo, yo voy a depender de Él. Dice, pero de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella le dijo, Señor, yo lo doy todo por ti. Y no lo digo de labios para afuera, sino con todo mi ser. Con todo mi ser. Hermanos, eso es el Evangelio de Cristo. El Señor nos va a hablar de varias parábolas en su palabra. Nos va a decir que aquel que conoce al Señor es como aquel mercader que tenía muchas perlas y las vendió todas para comprar una de mayor valor. Es cambiarlo todo, es dejar todo por lo más preciado. Es invertir en todo, es invertir tu vida. Es, hermanos, darlo todo para poder recibir lo mejor. ¿Te acuerdas del joven rico? Que Jesús le dijo, deja todo, ven y sígueme. Era cambiar todo por todo. Jesús realmente no quería su riqueza. Él dijo, dalo a los pobres, a mí no me lo des. Dáselo a los pobres, yo no quiero para tener acá plata y crear y tener casas, comprar propiedades. No, dáselo a los pobres, a mí no me lo des. Pero demuéstrame de que tú realmente estás dispuesto a obedecer lo que yo
yo te estoy diciendo. Dios lo que quiere es obediencia, amados hermanos. Quiere ver hasta qué punto tú estás dispuesto a obedecerle. Cuando tú le obedeces, entonces Dios está dispuesto a respaldarte, a mostrarte sus maravillas, su poder, su gracia. Porque a este joven le dijo, dale a los pobres y ven y sígueme. Y más adelante va a decir, no hay nadie que haya dejado padres, madres, casas, hermanos, que no reciba 100 veces más en este tiempo y la vida eterna. Es decir, este joven iba a recibir mucho más de lo que él tenía y se podía imaginar. Hermanos, la salud que tú tienes, ¿cuánto vale? Y Dios te la da por ser su hijo. El ver la luz cada día, el ver un milagro, el ver a tu familia, es un milagro de valor incalculable. Dios nos promete protección, nos promete sustento, nos promete sanidad, nos promete vida eterna. El Señor te dice hoy que Él entregó su vida por ti, que Él derramó su sangre por ti, que Él te ama con amor eterno. Y Él ocupó ese lugar en la cruz que tú y yo merecíamos ocupar, porque te amó, porque te ama. ¿Estás dispuesto a aceptar ese sacrificio? Él dio su vida por ti. Tú darás tu vida por Él. Y Él dice, el que quiera conservar su vida la perderá, pero aquel que la da por mi causa, la hallará. Hermanos, podemos seguir viviendo en este mundo. ¿Cuánto más? 20, 30, hasta los 80, hasta los 90, hasta los 100. Quizás hasta donde el cuerpo te aguante. Pero hay una eternidad que está dispuesta para ti con Dios. Porque hemos dicho que la muerte es la separación de este cuerpo con nuestro espíritu. Nuestro espíritu, dice la palabra, vuelve a Dios que lo dio. Pero solamente vuelve a Dios aquel que ha aceptado la salvación, aquel que le ha entregado su vida a Jesús y le ha dicho, Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Tú quieres que esto suceda en tu vida, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, que hoy tú realmente te conviertas en un hijo, en una hija de Dios. Pues el requisito que Dios estipula en su palabra es que tú le entregues tu vida a Cristo. No que pertenezcas a una religión, no que te cambies de religión católica o la que sea, a la religión evangélica. No te estoy ofreciendo que te cambies de religión, sino de que entres en una relación con Dios. Esta mujer decidió tener una relación de dependencia de Dios. Le dejarlo todo por seguir al Señor. Tú estás dispuesto, estás dispuesta a ello. Y luego vivir todos los días que te restan dependiendo de Dios. Porque como hemos dicho, hay algunos que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda. Y dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero hoy puede ser el inicio de esa vida. Hermanos, el entregar tu vida a Jesús es el inicio, no es el fin. Es entrar en ese proceso en el cual Dios empieza a tratar contigo, empieza a manifestarse en tu vida, empiezas a entrar en la escuela
de Dios, en ese discipulado, en aprender todo lo que Él nos manda en su palabra. Por eso es no solamente cambiar de religión, es entrar en el proceso de vida que Dios tiene para todo ser humano. Porque este libro es el manual de vida para todo ser humano. Y tenemos que vivir en línea con Él para poder ver los frutos de esa vida que Dios nos brinda en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Hermano, ¿quieres vivir realmente esa relación con Dios? No lo que has estado viviendo a la religión. Pues hoy es el día en que tú tienes que retomar esa relación con Dios. Cierra tus ojos por un instante y haz esta oración de todo corazón, sinceramente. Dile así: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando mi lugar en la cruz, y que tú eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente de todo corazón esta oración, la Biblia dice que hoy tú has nacido de nuevo, que hoy tú realmente te conviertes en un hijo, en una hija de Dios, que tú tienes vida eterna, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero como decíamos, este es el inicio de una nueva vida. Esto es lo que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Pero un bebé nace y necesita entrar en el proceso de crecimiento. El apóstol Pedro dice que necesitamos alimentarnos de la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces tú como un bebé tienes que empezar a tomar del alimento espiritual y crecer, desarrollarte. Tienes que empezar a descubrir como un niño todo lo que el mundo le ofrece. Pues tú tienes que empezar a descubrir como un bebé espiritual todo lo que Dios te ofrece, esta nueva vida en Cristo, y que está manifestada en su voluntad, que es la palabra de Dios. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos para que tú crezcas saludablemente en tu vida espiritual. Por eso, comunícate con nosotros. Nosotros estaremos dándote algunas pautas. Queremos enseñarte a depender de Dios, no de nosotros, porque nosotros hoy estamos y mañana quizás ya no lo estemos. Pero Dios siempre estará contigo todos los días, como lo ha prometido, hasta el fin del mundo. Te recordamos una vez más, estamos los días miércoles 7 de la noche, teniendo nuestro tiempo de oración. Queremos también orar por ti y de repente por tu familia, para que ellos también conozcan al Señor. Y hoy, domingo, 11 de la mañana, estamos siempre dando el mensaje de salvación y de edificación. Te pedimos solamente una cosa: comparte este mensaje con muchas personas que todavía no conocen al Señor. Quizás algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, de estudios, algún vecino, tus contactos en Facebook, en Twitter, qué sé yo, en Instagram. Compártele este mensaje para que ellos también tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios por tu tiempo. Bendecimos tu vida, tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Y te esperamos hasta la próxima oportunidad. Y recuerda, Cristo viene pronto. El Señor viene
por una iglesia sin arruga y sin mancha. Así que prepárate. Dios te bendiga.